Agradecerle a todos los que han venido a apoyar este gran evento cultural, pero como decían los compañeros hace rato, ¿cómo cuesta que nuestros propios hermanos entiendan de que esta es nuestra cultura y que esta es nuestra sangre, esto es nuestro clan, que no es solamente decirlo en el aire, esto es lo que se tiene que practicar a nivel de Costa Rica. Todos los ticos deberían de estar aquí, el gobierno debería estar aquí, pero desgraciadamente el mismo gobierno quiere matar nuestra institución como tal es la cultura. Qué difícil, hoy estamos luchando contra algo que es la adversidad contra la cultura, que es el ministerio contra la cultura bribri. Increíblemente, esto se está haciendo en contra de la voluntad del ministerio y del gobierno. Qué difícil es esto. ¿Cómo es posible que el gobierno haga de que esto no existe? Nosotros somos una parte de Costa Rica, somos una parte de un estado que merecemos respeto, que merecemos realzar nuestra cultura, como lo han venido diciendo los compañeros. ¿Cómo es posible que tiene que venir un holandés a apoyarnos aquí? ¿Cómo faltan los ticos? Aquí está Lenor. Este evento cultural está apoyado por Lenor. Lenor es holandés y nos está apoyando aquí. ¿A dónde están los demás? ¿A dónde están los demás ticos? Pero sí les voy a decir una cosa. Agradecerle a toda la gente que han cooperado en la costa. Todos los empresarios que han cooperado también con la radio en la costa para llevar a cabo este evento cultural. Todos los empresarios turísticos, todos los negocios en Bribri, todos los negocios en Cahuita, en Manzanillo y en Zigzaura, son los únicos que han aportado algo. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el ICT? Díganme ustedes, enséñenme quién está aquí del ICT, porque es un evento de nosotros, es la riqueza de Costa Rica y se nos está yendo de la mano, y aparte de eso, es nuestra esencia y nuestra sangre que está ahí durmiendo para que nosotros viviremos hoy como miembros de la cultura, miembros de la comunidad. Yo necesito que todos apoyemos. La otra vez se nos quedó una gran lluvia aquí, porque éramos poquitos. ¿Dónde está hoy? Hoy tenemos que entre todos vamos a hacer llegar esto allá, y el próximo año entre todos vamos a volver a llevar a una señora que se llama, una señora de allá de la vecindad de Amubri, porque eso es nuestra cultura. Gracias a todos los que han venido, gracias a todos los que han cooperado, a doña Albani, a don Justo Avelino, a toda la parte cultural y toda la gente que está llevando a cabo los medios de comunicación, porque tú haces medio de comunicación. Gracias a todos, verdaderamente, a Patricia, que nos ha apoyado constantemente en la Asamblea Legislativa, tratar de ver cómo nos apoyan en el evento deportivo, evento cultural y los eventos de desfile. Muchas gracias a todos los que han cooperado, los que han donado una bola, los que han donado un par de tacos, los que han donado un par de guantes. Todo eso se vale para fortalecer y engrandecer la mente de los jóvenes, que como dijo Rommel hace rato, hoy mueren los niños, mueren las personas, y ¿quiénes hacen algo por ellos? Nadie. Pero hoy nosotros que estamos aquí luchamos para fortalecer la mente, y la voluntad es de que los muchachos no se suiciden. Por medio de la cultura nos mantengamos firmes contra esa situación difícil que vivimos. Por medio de la cultura tratemos de hacer una barrera contra la delincuencia, contra la drogadicción, contra la prostitución también. Yo, de parte mío, agradecerle a cada uno de ustedes, agradecerle a los niños, a las escuelas, a Lenor, que apoyó tanto este evento. Gracias a todos los empresarios turísticos y los negocios de vivir, los negocios de todo lado que han cooperado con esto, y la gente localmente, los de la cultura aquí, que vienen y van a cooperar. Muchas gracias, bendiciones. Si vos lo sé, Quime, si vos van a hacer Toratiota, a la gente que viene de Guanacaste desde las 11 de la noche para llegar a ver este gran evento cultural, a José Bastos y toda su gente allá. Gracias, porque realmente al doctor, al profesor Marvin Amador, al otro compañero Alejandro, todos sus estudiantes, los de la UTR, los extranjeros que están fuera, que vienen fuera de nuestro país, gracias por compartir con nuestra cultura. Eso es el compartir. Y hay tres elementos de juicio que tenemos que tener presentes en nuestros corazones. Uno, temor a Sibó. Segundo, el amor a Sibó. Y tercero, el amor al prójimo, que nos une a todos para hacer una paz, que con esa paz vamos a lograr llevar entre todos esta gran piedra que pesa más de 1,5 toneladas. Yo quiero decirle a todos los presentes, gracias. Nos proteja y nos cuide por siempre. La cultura es la sangre que no muere.
es que habita en nuestro corazón. La cultura es la sangre potente que a pesar de hace más de 500 años no muere. Seguimos luchando. Cuando en el 2012 se nos avisa que es el fin del mundo, la ciencia ficción agarró sus películas. El indígena de un extremo de la tierra a otro extremo de la tierra conectó su conocimiento y dijo: no es el fin del mundo, es el cambio de una nueva era, donde todos debemos ser hermanos, donde todos debemos danzar como se danzaba los bailes ancestrales, para unir, para curar la madre tierra que está enferma. Hemos pasado una pandemia, somos los sobrevivientes. Yo le invito como Quiquipa, los invito a ser humanos. Nuestra cultura, no existe discriminación, que el hombre es más o la mujer es menos, no, todos somos iguales ante la cultura. Todos somos iguales y por eso tenemos que luchar. Cuando muere una cultura, bajo ese cielo, bajo ese sol, muere por siempre la vida. No vemos distinciones, sino un solo Tibú, Alá, Father, Yahvé, como cada cultura lo llame, pero es un único Dios. No existe otro, no existe otro, no existe otro. Como nuestra Agua, que se hizo Agua, Amanda, luchar por nuestra cultura. Un aplauso para todos nosotros. En nuestra cultura decimos vamos a llevar la piedra ancestral de mis ancestros, de mi finada bisabuela. Weste, ya me pa, ya que para justo, que para ser Danilo y para tu ya es hecho. Pues agradecerle, pues ya no me queda más que decir, ya no justo mi maestro, don Danilo ya dijo todo lo que teníamos que decir como los mayores y encargados de esta ceremonia espiritual. Cuando se vuelve más liviano es cuando más gritamos con júbilo. Todos vamos a gritar y todos lo vamos a destapar, pero cuando vayamos en el camino todos vamos a gritar con júbilo. Con brío, con fortaleza, de que somos humanos, de que la pandemia nos enseñó a ser más humanos, de que estamos aquí en la madre tierra, de que estamos luchando por el pro de la vida, por el pro de nuestra hermandad, de todos ante los incontables siglos por venir, que esta eterna cultura nunca se pierda. Cuando se pierde, termina la vida y empieza la supervivencia. ¡Ay, coca! Mezcla. Ya, el saludo para ellos. Allá mi para. ¿Quieren más para? Como hijos descendientes directos de Pablo Presbere, que juramos luchar por nuestra cultura ancestral, aunque transcurra 1000 tiempos. Es la cultura que no puede morir, porque Pablo Presbere no puede morir en vano. Hace 309 años luchó por lo que hoy está la mano. Gracias a todo el resto, luchemos hoy por nuestra tierra. El grío de fuerza, de
luchamos todos por nuestra humanidad, porque estamos en un mundo campo. El grito de júbilo, todos, juntos, hombres y mujeres.